experimental, ¿no? Y distintos paradigmas y prácticas de la salud basadas en la evidencia. Todo eso queremos abordar, ¿de acuerdo? Bien. Pero, como os decía, lo primero al principio es la pregunta de investigación. Bien, os planteo ahí 3 posibles preguntas. ¿Cuáles son los efectos de la lactancia materna en el desarrollo cognitivo de los bebés? ¿Cuál es el efecto del estrés sobre la consolidación de la memoria algo? ¿Y qué terapias son más efectivas para el tratamiento del daño cerebral adquirido en este tipo de preguntas? Primera pregunta que os hago. ¿Servirían como preguntas investigadoras? Sí, no, ¿y por qué? A ver. Voy a intentar hacerlo de ver la pantalla y veros a vosotros escribiendo, porque como hay algunos que no pueden más que escribir. ¿Seguís viendo la pantalla? Ahora sí me podéis escribir, ¿eh? Ahora mismo estoy viendo las respuestas escritas. Sí, seguís viendo el PowerPoint, ¿no? Vale, estupendo. Ahora, ya me podéis contestar por escrito si estáis en el trabajo o en un sitio que no podéis hablar. ¿Estas 3 preguntas son buenas preguntas de investigación? ¿Lo son todas? ¿Solo alguna? ¿Y por qué? A ver qué sabéis de investigación. Recuerdo que había más de uno que sabía investigar bien. Así que esos, que se esperen a ver si contestan los que saben menos, y si no, que salgan al rescate. ¿Vale? Que lo veamos esto, ya sabes hacer bien. La primera vez hace mucho tiempo y la segunda no terminé el ejercicio. Pero bueno, lo que te quería responder, entonces, yo diría que, no, es que ya tengo esto claro, pero yo diría que la primera tiene mucho sentido. Está estableciendo ahí en esas preguntas lo que podrían ser el prototipo de variables, dependientes e independientes, entonces creo que podría eso tener mucho sentido. Las otras dos no me quedan tan claras. No sé si es uno realmente. Vale, o sea, tú opinas que puede ser que la primera sí y el resto no. ¿Y el resto qué opina? ¿Está de acuerdo con él o no? Es que no hay para aprender como ver un caso práctico y lanzarse a él. Bien. ¿El que ha hablado es Carlos? ¿Sí, puede ser? Sí, señor Carlos García, porque sé que hay varios Carlos por acá. Vale. Carlos García nos ha dicho que la primera él cree que sí, parece que sí. La segunda, pues hombre, están terminadas en puntos suspensivos. Ya te da pista de que faltan cosas. Efectivamente, faltan cosas, ¿no? ¿Y la primera estáis de acuerdo en que sí o alguno encuentra un defecto? Vale, no os hago sufrir más, porque sé que solamente Carlos puede contestar en este momento. A ver si lo puedo poner en pantalla grande. Ahora no me hace caso. Sí. Vale, entonces la respuesta es que las 3 están mal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la primera es engañosa, incluso si cualquiera la lee con prisa, aunque se dedique a la investigación, puede leer un título de un TFG, un TCM, y decir de repente, qué bien, qué interesante, efecto de lactancia en el desarrollo cognitivo de los bebés. Sí, pero ¿qué tipos de bebés? ¿Con qué edad? ¿Y qué efectos en concreto son los que vas a medir? ¿No? ¿Qué facetas o aspectos de desarrollo cognitivo? Porque el desarrollo cognitivo tiene muchas cosas posibles, muchas variables, ¿no? Que poder estudiar. Lo mismo pasa con los demás. ¿Cuál es el efecto del estrés sobre la consolidación de la memoria? Bueno, concreta, ¿no? ¿Y qué terapias son efectivas para el tratamiento de daño cerebral? Bueno, vamos a ver ejemplos de cómo sí podría ser. Siempre tiene que tener en cuenta 2 cosas. Que preguntemos algo que no se sepa, desde luego, si no, eso no es una investigación, ya es repetición. Y segundo, que lo que se pregunte sea útil. Entonces, por ejemplo, podría ser, ¿cuáles son los efectos de la lactancia materna durante el primer año? Ya estás acotando. No es lo mismo, igual, el efecto que provoca si la lactancia es en el primer año, que si una lactancia prolongada a 2 años, ¿no? O a 3 incluso, ¿no? Bueno, pues ya acotas qué efectos, o sea, qué periodo vas a analizar primer año. Sobre la atención focalizada y memoria reciente en infantes de 2 a 4 años. Ya estás concretando la variable que vas a medir, ¿vale? Atención focalizada y memoria reciente puedes tener varias en una misma investigación, no hay problema, pero también estás acotando el periodo, ¿no? Es decir, la lactancia en el primer año y los efectos entre los 2 y 4 años. Si os fijáis, aparentemente puede parecer que es lo mismo. Es lo mismo, efectos de la lactancia materna en el desarrollo cognitivo. No, pero es muy diferente. Porque si cogiésemos la primera pregunta, sería interminable esa investigación. Porque podría ser lactancia durante un año. ¿Qué pasa con la lactancia durante 2 años? Si diferencias o no con la de 1 año. ¿Qué pasa con la de 3 años de lactancia? Que hay casos de algunos niños, no creáis que son raros, pero los hay. ¿Qué pasa con distintos aspectos cognitivos? Son muchos los que podrían analizarse. Como veis, por lo tanto, lo primero que se pide de una pregunta de investigación es que, para que sea útil, realmente tiene que ser muy concreta. Siempre, muy concreta. Eso se lo repito siempre a los alumnos de TFG. Pregunta muy concretita. Si vas a preguntar sobre técnicas, lo mismo, ¿no? Podría ser otra pregunta. ¿Cuál es la influencia de la lactancia materna superior a 6 meses, ¿vale? Más de 6 meses de duración, sobre el alcance de hitos psicomotores en los 2 primeros años de vida? Pues otra cosa que se puede investigar, ¿no? Sobre si hay o no hay. A lo mejor el efectos es nulo, o si lo hay, ¿no? Una pregunta nunca debe presuponer que ocurre, pues si no es de investigación, de ver si hay. Atención, fijaos, siempre es importante concretar el sobre qué. ¿Sí? Y eso va a hacer la diferencia entre una investigación bien hecha y una mal hecha. ¿De dónde surge la investigación? La investigación es un método para conocer, busca el conocimiento. A lo largo de la historia ha habido muchos métodos de conocimiento. Unos, como la mitología, desfasados. Otros, que cada uno requiere su campo y sigue intenta conseguir conocimiento por un método concreto, ¿no? La mitología existía cuando no se conocía la ciencia y el problema que tiene el ser humano es que somos muy inquietos y no nos conformamos con tener respuesta cero, ¿vale?
Algo parecido, y me hace gracia, hace la IA, la inteligencia artificial, cuando le preguntas algo que no sabe, se lo inventa. A mí me ha dejado loco cuando comprobé esto. ¿Vale? Más de una vez me ha pasado que he preguntado sobre un tema, no sabía y se inventaba los resultados. Os lo comenté el primer día. No os fiéis de las citas bibliográficas. Se inventa las citas bibliográficas cuando no las tiene. Le pido artículos JCR de un tema concreto y si no los tiene, se inventa. Pero perfectamente se los inventa, con cita APA y todo. Bueno, entonces, el ser humano le pasa exactamente lo mismo. En realidad, es al revés. La IA imita, en cierto modo, el funcionamiento humano, aunque todavía está lejísimos, ¿no?, de alcanzarlo. Pero el ser humano sí se siente inquieto cuando no tiene respuestas y busca respuesta a las cosas. Entonces, en los primeros momentos, cuando no tiene alcance respuestas sobre cómo funciona la lluvia, cómo funciona el viento, etcétera, etcétera, nos encontramos con que las distintas civilizaciones primitivas, y no solo los griegos, mitología griego-romana, sino muchas, ¿no?, del Extremo Oriente, de distintas zonas de África, de América, pues intentan responder a las grandes preguntas, a las cosas que les interrogan, con la mitología, ¿vale? Mitología son fábulas que cogen hechos reales y les añaden fantasía para intentar dar explicación. ¿Por qué no ocurre así en Europa, que luego se convierte en Occidente, y luego el Occidente cultural que trasciende ya no solo Europa, sino termina siendo pues el resto de continentes con cultura heredada, ¿no?, de la occidental? Pues porque si bien las religiones que van apareciendo a lo largo de la historia en distintos continentes van en la misma línea de la mitología, si nos vamos al hinduismo, o si nos vamos a las tradiciones africanas, o si nos vamos a las sudamericanas, o mesoamericanas, o norteamericanas, me da igual de qué zona de América, ¿no? Tradicional, todas esas religiones van en la línea de la mitología. Entonces, añaden a lo mejor algunas cosas propias de la religión, pero siempre en línea con la mitología. Son cuentos, fábulas, leyendas, ¿no? Pues la Pachamama, ¿no?, la madre naturaleza. No sé si has visto la peli de Bayana, ¿no? Una especie de dioses que pueden ser demonios sin transformarse en volcanes. Bueno, todo eso es porque no había métodos de investigación. ¿Cuándo empiezan a hacer el método de investigación? El primer paso es la filosofía griega. Los griegos son los primeros que se plantean el porqué de las cosas. Digamos que entre ellos se puede hacer un modo que nace la ciencia. Pero a eso se le añade un segundo factor en Occidente, y es que surge una religión que es diferente a las otras por algo particular. Porque esa religión no parte del conocimiento mitológico, ¿vale? Esto sería muy largo, pero yo os lo hago en resumen. El que va por ejemplo, bueno, ya entraremos otro día si a alguien le interesa, pero offline, ¿no?, fuera de la clase, porque esa es la de lo que es ciencia. Pero sí, lo que es interesante es que aparece una religión nueva en la que el fundador dice: la verdad os hará libres. Es decir, incita a la gente, empuja a la gente a que busque la verdad siempre, ¿vale? Y esta religión se fusiona con la tradición griega del razonar. Entonces, esas dos cosas unidas, tradición griega de preguntarse los porqués, y una religión que te abre, que no te explica que las cosas son por mitología, sino que te dice: no, busca la verdad siempre, ¿no?, que es el cristianismo en Europa. Las dos fusionadas crean el germen necesario para que surja la ciencia. Porque además, precisamente por ese afán de buscar la verdad y que la verdad era libre, fundan lo que se llaman las universidades. Primero en Europa, y luego ya se exportan, por decirlo así, a otros continentes. Pues nada, ya llegamos al punto de la ciencia. La ciencia, como entendemos, es experimental, porque la filosofía por sí misma también es ciencia, hay que aclararlo, porque alguna vez puede surgir esta confusión. ¿Qué es ciencia? Ciencia es aquella disciplina que se dedica a aportar conocimiento, ¿vale? Conocimiento filosófico es conocimiento racional, intelectual. Pero el conocimiento al que nosotros nos referimos es el experimental, es otro tipo de conocimiento, es otro tipo de ciencia. Nosotros, o nuestra cultura, ha terminado denominando ciencia desde hace un par de siglos aquello que es ciencia experimental. Y hemos dejado de hablar de ciencias como filosofía, aunque todavía hay quienes hablan de ciencias humanas, ¿no?, para distinguirlo. Bien, pues ya hemos aterrizado, hecho un pequeño recorrido histórico, partiendo desde la mitología, viendo cómo muchas religiones la fomentaban, cómo en Occidente eso no ocurrió así, y además se le juntó la filosofía griega, terminó potenciándose esa búsqueda de conocimiento en las universidades, a partir del 1100 más o menos en adelante, y eso se fue desarrollando hasta ya formalizarse la investigación experimental. Si nos vamos ya a partir de Newton y algunos otros, pues entonces ya más todavía, ¿no? Experimental y a buscar, bueno, pues leyes que se puedan deducir de nuestras observaciones repetidas. Por lo tanto, llegamos a este punto en el que ya la investigación entendemos, cuando hablamos de investigación, como conseguir información o conocimiento a partir de un conjunto de métodos. Ya está regulado. Son métodos sistemáticos, ¿vale? Sistemáticos, críticos y empíricos, que se aplican al estudio de un fenómeno particular, de algo concreto. Ya no busca conocimiento general. Cuando uno busca conocimiento un poco más general y no muy concreto, pues se puede trasladar a la filosofía o a la religión. La filosofía busca conocimientos más amplios. La religión se supone que si existiese un Dios verdadero y ese Dios verdadero se comunicase con el ser humano, podría aportar información de primera mano de él. Decir, yo soy así y tal. Pero eso es un conocimiento muy particular de un campo, ¿vale? Eso va por un lado. La filosofía, no, la filosofía intenta abarcar todos los conocimientos. Solo con el paso de los siglos, los griegos desde la filosofía han estudiado la química, la biología, la matemática, todo. Desde el momento en que ya se empieza a concretar ciencias particulares y a utilizar métodos específicos para cada ciencia, ¿no? Y sobre todo el más generalizado es el método experimental, como vamos a ver, ¿no? Luego hay otros métodos de ciencia también, dependiendo del campo. Y hay campos dentro de la ciencia que no son tan experimentales y bueno, pues sobre todo campos sociales se hace más los cualitativos y observacionales, estudios de campo y tal. Pero bueno, no quiero extenderme. Me centro en el que predomina, ¿no? El más famoso. Método empírico
es experimentación. ¿Qué significa empírico? Para que muchos ya estáis muy metidos en este tema, pero para algunos es algo nuevo. Empírico es que está basado en la experiencia, ¿ok? Y en la observación de los hechos. El empirismo, como escuela de filosofía, llegó a decir que solamente se puede conocer la realidad de ese modo experimental. Luego muchas otras corrientes de pensamiento les demostraron que no, que si solamente pudiese conocerse la verdad de forma experimental estaríamos perdidos, ¿no? Tú no podrías saber nunca si alguien te quiere o no te quiere, o si tu madre te quiere o no te quiere. Pues no puedes experimentar con eso, ¿vale? Y muchas otras cosas. Pero es cierto que en un campo muy concreto de la ciencia sí es así, ¿vale? Que es en el método experimental. El método experimental sí que es empírico. No se puede explicar a la totalidad de la vida humana, pero es un método científico por excelencia, empírico. Luego, ya llegamos que la investigación, el que quiere conocer, el que quiere explorar y traer conocimiento nuevo, si lo quiere hacer de esa manera, ese tipo de investigación ya se hace según un método concreto, el método científico. Y gracias a ese método se puede alcanzar conocimiento científico y responder a esas preguntas. Y a base de responder a pequeñas preguntas, vamos acumulando conocimiento que nos puede ir ampliando la perspectiva de cada ciencia particular, por decirlo así. Para un segundo, ¿vale? Y entonces aquí abro turno de dudas, preguntas. Venga. Sí, espera un momento. Si veo que no se arranca nadie, sigo con la sesión. Sin problema, ¿eh? Es que si no hago esto, no os veo. Dado que hoy solamente sois 12 y que parece que solo Carlos puede hablar, pues me he puesto en la pantalla de texto a ver si alguien escribe. Bien, hasta ahora he entendido todo, de dónde surge la investigación empírica, las distintas fases del conocimiento y cómo a lo largo de la historia hemos ido acercando al conocimiento. ¿Sí? Todo claro. Fantástico. Claro, gracias por el feedback. La verdad es que me ayuda mucho. A ver, Carlos, ¿qué nos dice? Sí, he compartido una frase que me gusta mucho. Poesía auténtica en el mundo real, la ciencia, la poesía y la realidad. A ver, la cita me parece muy chula, dice así, poética también, hay poesía auténtica en el mundo real, la ciencia es la poesía de la realidad. Está muy bien. El autor, bastante deficiente. Si quieres, Carlos, algún día tenemos un debate, si te gusta mucho Dawkins, pero es un zoólogo que se mete a hablar de filosofía y patina. O sea, cuando se mete en zoología, muy bien, cuando se mete en filosofía es un poco horroroso. Pero luego tiene cierto arte, ¿no? Tiene cierta gracia. Y, por ejemplo, esa frase que ha citado es muy buena, es muy buena. Ok. Sí, sí, sobre todo porque este fue el que le dijo al que era. Había un debate entre teísmo y ateísmo. No me refiero a un debate concreto, sino bandos, ¿no? Y este era un fiel discípulo, que entonces era el líder del ateísmo. Cuando ese líder del ateísmo, a base de razón, dijo que no tenía sentido venir de la nada, se rebotó y le dijo que era un demente, que estaba senil. O sea, le insultó hasta ese punto, ¿no? Y era su maestro, ¿sabes? Su maestro lo había demostrado por argumentación que tiene más sentido creer que venimos de algo a creer que de la nada viene todo, ¿no? Y se puso de ese modo con él. Ese no tiene clase, por decirlo así, a veces se le va un poco la pinza. Y luego la argumentación filosófica que hace de todo eso es muy carente de fortaleza. Pero no salimos del tema. Pero es verdad, a veces tiene frases ingeniosas, sí, señor. Vamos allá. Sigamos entonces. Diferencias y características similares en general. ¿Qué entendemos por conocimiento? Pues hay un conocimiento común y un conocimiento científico. El conocimiento común es como la gente normalmente, bueno, pues que no me vivan los Instagram, pero podríamos decir, por ejemplo, el conocimiento común es Instagram. No, puede ser YouTube, puede ser Instagram, puede ser cualquier medio, porque por cualquier medio habla todo el mundo de todo, ¿vale? Y es muy difícil a veces discriminar si el que habla con autoridad, con conocimiento o no. Es muy complicado. A no ser que tú conozcas a esa persona, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a un señor personalmente, he hablado con él un par de veces, se llama Pep Borrell, y sabe mucho sobre familia, psicología de la familia, ¿no? Cómo llevar bien las cosas de pareja. Entonces, cuando saca cosas en Instagram, las oigo, las escucho, me parece bien. Pero si habla otro, lo pongo en cuarentena, digo, a saber. Por eso, el conocimiento común deviene de una búsqueda poco rigurosa. Tú buscas por ahí y, pues me han dicho, he oído, ha salido un Insta, ha salido un no sé qué. Por lo tanto, es muy diferente del conocimiento científico. El conocimiento científico, cuando hace una búsqueda, la hace planificada. Entonces, hay buscadores específicos para distintos campos. Tú buscas información, pero sigues tu método. El conocimiento común no tiene un método preciso. Efectivamente, es lo que os digo. O sea, pues me meto en las redes, a ver qué me encuentro. Uy, encuentro algo que es chulo. ¿Por qué? Porque me hace sentir bien. Bueno, no es gran criterio, no es muy científico, ¿vale? El método científico sí tiene su método, es riguroso para alcanzar conocimiento. El conocimiento común no es sistemático, y el científico sí es sistemático y ordenado. El conocimiento común depende de la subjetividad del que maqueta o prepara ese conocimiento, de lo que aporta de su cosecha. Pero el conocimiento científico, en teoría, y aquí hago énfasis, por eso dice menos dependiente, menos, pero depende. Ahora os explico eso. Es menos dependiente de la subjetividad del constructor de conocimiento. ¿Por qué menos? Porque todos los que hemos trabajado un poco en ciencia, y los que han trabajado mucho lo saben mejor, yo solo trabajo un poco, sabemos que muchas veces hay sesgos en muchos estudios, y en otros hay algunos que tienen muchísimos sesgos. Y el sesgo parte del que hace la pregunta investigadora, que la hace ya manipulada o la hace orientada a buscar un resultado concreto y no otro. Es decir, no a buscar la verdad sobre un aspecto, sino a buscar lo que le interesa buscar. Os pongo un caso comercial. Y hablé con un director médico de una gran farmacéutica internacional. Ya falleció, era mayor que yo.
y de estar vivo estaría retirado, hablando de algo que ocurre hace unos años, así que no me pueden pillar y descubrir quién es. Pero las farmacéuticas tienen mucho poder. Y me confesó que esa farmacéutica encargaba los estudios sobre sus productos a varias empresas. Entonces, la que le daba un resultado positivo sobre su producto la publicaban. Las que no le daban un resultado positivo no las publicaban. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que ya no estamos buscando la verdad de si este producto es muy bueno para el consumidor o no, sino estamos buscando que nos dé la razón. Y como eso lo sabían muchas de estas empresas, algunas directamente ya manejaban la estadística de modo que favoreciese más el resultado que querían los clientes. Porque con el tiempo esto se sabe. Y saben que como tú le digas 2 veces que el producto no vale, no te van a volver a pagar para que hagas el estudio. Por lo tanto, por desgracia no estamos libres de la subjetividad en el método científico, pero sí es más fácil saber si la hay o no. De hecho, por eso hay revisores de estudios cuando se van a publicar, porque van buscando el sesgo, a ver si hay sesgos en el estudio. Sesgos pueden ser por muchos motivos, por la población que han escogido, pueden escoger una población que le favorece más o menos en el estudio, pero no ser representativa del resultado. Otros sesgos son por el tiempo que han dedicado a aplicar pues las condiciones experimentales, ¿no? A lo mejor es muy breve o lo que sea. Bien. Resumiendo, el conocimiento común es el que generalmente tenemos, no solo en el pasado. A ver, no nos confundamos. No es que el conocimiento común lo que se tenía en la antigüedad y ahora somos todos muy científicos. No, no, no. Todos manejamos el día a día con conocimiento común. No conozco a nadie que se levante por la mañana y decida qué comer o no comer porque ha sometido o ha leído en un paper que la galleta que va a coger se ha demostrado científicamente que es más sana que otra, por decirlo de un modo, ¿vale? Y el conocimiento que nos viene de la caja que estamos leyendo, que estamos comprando, ni es objetivo ni es sistemático. Es decir, te están vendiendo un producto. O sea, te pondrán que es fantástico, a ser posible. O disimularán lo que no sea fantástico. Vale, ahí hay una reacción, a ver si alguien me ha preguntado algo. Voy a mover un poquito esto por el lado. Y si no, sigo. No habéis dicho nada. No sé por qué me han sonado notificaciones. Bien, entonces continúo. Bueno, sí, aprovecho que lo he apartado un poco para que me deis feedback. Se sigue oyendo bien, ¿verdad? ¿Sí? Estupendo, estupendo. Vale, es que a veces se genera mucho silencio. Vale, estupendo. Gracias, gracias. Bien, entonces, como os decía, no nos confundamos, no es que, qué mal conocimiento común, qué bien conocimiento científico. Vamos a ver, lo normal y lo habitual en el día a día es que todos nos manejemos con conocimiento común. Lo ideal es que en lo profesional busquemos conocimiento científico. ¿Vale? Ese es el tema. Es decir, si vamos a tratar en el futuro, por ejemplo, un paciente y queremos aplicar una técnica u otra y estamos con neurociencia, con algún tal, pues hay que buscar evidencia científica de que el método que vamos a utilizar es bueno. O si queremos información para poder aplicarla en pacientes, lo mismo, pues vamos a ver que esa información esté avalada por un conocimiento científico. Entonces me voy a buscadores buenos y me voy a artículos que estén validados y que mejor este artículo está respaldado por revisores y esté confianza. ¿Okay? Pero no quiere decir con esto que el conocimiento común pues, no deje de ser el habitual, ¿no? Es el que hay y no hay más. Y que lo utilizamos día a día. Lo que sí, a la hora de tomar decisiones importantes, siempre que sea posible, no nos basemos en me han dicho, he oído, he visto en redes. Vale. Confirma las fuentes si es posible. Las redes te pueden dar pistas. Tú puedes ver cosas que te parecen interesantes. Pero luego coge esa información y búscala bien y contrastala. Y mira si eso tiene fundamento o no. Porque a lo mejor te haces vocero o repetidor de una información que no es rigurosa. Bueno, pues por ahí el conocimiento científico. Por lo tanto, las características que tienen que tener siempre es, primero, que sea crítico. No acepta cualquier cosa, porque el objetivo es distinguir lo correcto, verdadero, del falso. Es decir, ¿esto funciona? Sí funciona, no funciona. ¿Esto tiene efectos? Sí tiene efectos, no tiene efectos. Muy bien. Fundamentado. ¿Vale? Es decir, tú no puedes, hay gente que publica cosas que ni siquiera tienen fundamento. Pues hay otras que sí, hay que buscar esas que sí. Cuando tú publicas algo, publicas un manual, por ejemplo, o cualquier otra cosa, tiene que estar bien fundamentado y ofrecer pruebas de que eso es así. ¿De acuerdo? Sistemático. No se construye de cualquier manera, ni a lo loco. ¿Vale? Tiene que tener un sistema de ideas conectadas entre sí. Esto se parece, porque se fundamenta, en el conocimiento racional filosófico. Es decir, la filosofía no solo sigue aportando conocimiento intelectual en algunos campos, como propiamente filosófico, sino que es la base de una parte de este trabajo investigador. Porque la filosofía es la que te dice que para tú llegar a una conclusión tienes que partir de conocimientos previos y relacionarlos entre sí. Aquello de cuando llueve el suelo está mojado, luego ya ha llovido. ¿Vale? Es un conocimiento, has conectado información entre sí y has llegado a una conclusión. ¿Ok? Bien, por lo tanto, y como decía la pantalla, no sé si recordáis la pantalla de presentación del primer día, decía, contiene los antecedentes y las principales teorías relacionadas con el objetivo. Es decir, tiene que estar interconectado. Lo nuevo se integra con lo anterior. Por eso, cuando hacemos un trabajo experimental, siempre tenemos una primera parte de trabajo que es revisión de lo que se ha publicado hasta el momento sobre ese tema. Puedes encontrar dos resultados, que nadie ha publicado nada, así que genial, tú eres el primero, te pones la estrellita, o lo más probable es que ya alguien haya publicado algo relacionado y te sirve como base para luego construir. Entonces tienes que conectar eso que ya se conocía, sus antecedentes y las teorías que han hablado sobre lo que tú buscas con el objetivo que tienes. ¿Vale? Todo se integra. Bien, y lo pongo ahí para que veáis que lo habíamos visto el otro día.
explicativo, verificable y metódico. ¿Qué significan estas tres cosas? Bueno, pues significa básicamente que tienes que dejar diseñado de tal modo tu experimento para que cualquier persona que no te conozca ni pueda hablar contigo, solamente conseguir los pasos que has puesto, pueda hacer el mismo experimento exactamente. ¿Vale? ¿Ok? Es decir, cuando tú en la parte en la que explicas la metodología de tu trabajo, hablas de materiales, diseño de investigación, cómo has hecho el tratamiento estadístico, sea explicativo, lo expliques muy bien, puedas seguir con método paso a paso y puedas decir, oye, lo que tú has publicado está bien o está mal. Caso, ejemplo práctico real, que fue escandaloso. Ay, lástima. Se me acaba de ir la cabeza, pero no me lo preparé antes de clase y no tengo la fecha, ni el nombre del artículo, pero sí la anécdota. Bueno, os la cuento, ya buscaré la referencia. Creo que fue en los años 60, no me acuerdo en qué año exactamente. Bueno, hace unas décadas, a mitad del siglo XX, yo creo que fue en los años 60, salió una publicación que decía una cosa muy fuerte y que conmocionó al campo científico. Y fue, espera, ha habido algo que no sé si ha sido una pregunta, y vosotros sois muy importantes. ¿Ha habido un clonk? La anécdota es verificable, sí señor, porque sé dónde buscarla. El punto ha sido gracioso, Carlos. Y os invito, si tenéis tiempo, es que yo tengo muy poco, la verdad, porque estoy dando clase en 3 universidades y voy corriendo de un lado para otro. Esta mañana he estado en la Católica de Valencia desde las 8:30 hasta las 2:30 dando clase. De locos, como digo yo últimamente. No sé quién le ha oído eso, pero ahora no paro de repetirlo. De locos. Eso de los años 60. Si alguno tiene tiempo y tiene curiosidad, buscadla. Y si no, ya la busco yo. No sé si este fin de semana, pero en algún momento. El caso es el siguiente, es que es un canteo. Sacaron una publicación en la que decían que el laboratorio habían conseguido con los elementos básicos de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, producir vida, ¿vale? A nivel experimental. Decían que habían recreado las condiciones que podía tener la atmósfera cuando surgió la vida, que habían combinado los elementos y que habían conseguido vida. La bomba. O sea, tú dices eso y dices, ostras, pues mira, ya tenemos el porqué. A partir de materia inorgánica puede surgir materia orgánica. Decían que había surgido materia orgánica en ese experimento. Bien, se ha intentado replicar varias veces en las últimas décadas, nunca se ha conseguido. Claro, cuando distintos grupos de investigadores replican un proyecto que se supone que está bien detallado y no se cumple, hay dos opciones. Una, o que no era explicativo o verificable metódico, es decir, que la metodología está mal explicada, porque nadie ha sido capaz de replicarlo, o que era un fraude. Pero lo más probable es que sea un fraude. Porque, de hecho, la lógica te dice que de materia inorgánica no deviene directamente materia orgánica. De hecho, cuando ves estudio química veis que son campos que están como muy separados. La mecánica y las leyes son muy diferentes, ¿no? Bueno, por lo tanto, y si alguien hace ese trabajo de buscármelo y quitarme ese trabajo de hacerlo, que me mande un correo y me diga, profe, no sigue buscando, que ya lo encontré yo, y le doy un punto extra, si es posible. Yo no sé si la metodología docente me lo permite, tengo que preguntar al jefe. Pero por mí le daría un punto. Y si no, le meto un café si viene por Valencia. Bueno, tiene su metodología para minimizar la posibilidad de error. Ese es el punto, ¿vale? Es decir, que se pueda replicar, por lo tanto se pueda verificar, se pueda constatar. Un experimento que sale por primera vez afirmando una cosa porque el experimento funcionó de tal manera, no da garantía todavía, ¿vale? Si el experimento tiene una N pequeña o no abarca, no consigue controlar riesgos, no se consigue calidad suficiente, se le llama proyecto, o estudio piloto. Si ya es bastante importante, normalmente se suele pensar que puede ser, pero la comunidad científica intenta luego rebatirlo, es decir, ver si se puede verificar o no, si se puede repetir. Por eso esto es fundamental. El que no haga bien su metodología no se considera que el trabajo esté bien hecho. Luego, ya llevamos dos cosas muy importantes. La pregunta, que sea la adecuada, para que podamos de verdad encontrar algo. Y lo segundo, que la metodología sea también adecuada. Y el objetivo no es, y esa confusión es muy habitual, que comentabas antes, ¿no? La pregunta es el objetivo. No, son cosas distintas, ¿vale? El objetivo es lo que tú explicas, explicitas, que a veces se parece mucho al título de la pregunta o a la pregunta, pero normalmente ya concretiza, ¿no? Es el objetivo, el resultado que esperas obtener. Entonces, de un modo general podemos decir que el objetivo tiene que ver con conocer la realidad. No es con alcanzar que la respuesta te dé la razón. Tienes un objetivo que sea validable, que sea válido para todos los individuos, no para un caso particular. Si nos vamos ya a cómo redactar el documento científico, siempre redactarlo en modo impersonal. ¿Ok? Sé que eso a veces es complicado, pero ¿qué pasa con el yo? En ciencia se considera que es poco humilde. No, presuntuoso. Yo he descubierto, yo he encontrado, yo hice esto y entonces yo, ¿no? Bueno, pues entonces casi es un código de cortesía entre científicos escribir en impersonal, ¿no? Se hizo tal cosa, se probó aplicando no sé qué y se concluyó, ¿no? No decir, conocemos, sabemos, hice. Aunque es salvedades, depende del idioma. Hay veces que sí se acepta el plural como plural de cortesía, ¿no? Que dice, conocemos, te he puesto tachado y sabemos no. Pero en general, si quieres evitar, como no sabes tu público cuál es, pues ponlo en impersonal directamente y ya está. Y por último, el resultado o el estudio tiene que ser comunicable, ¿vale? Es decir, que no solo tiene que poder ser replicable,
sino que se puede transmitir esa información. ¿Cómo se transmite? Pues a través de publicaciones, normalmente. Este es un ejemplo, es una de ellas, ¿no? Pero hay muchas, está PubMed para las cosas médicas y muchas otras, Medline, ¿no? Claro, para que sea comunicable tiene que cumplir las normas de publicación, que tiene que ver con lo que hemos dicho. No solamente que cumpla todo esto, que es un mínimo, sino que luego siga un estándar de publicación. Veamos. Aquí había alguien que comentó. No, el experimento no era soviético, aunque es verdad que de la URSS no vieron muchos supuestos experimentos que luego fueron fraudes y eran muy divertidos. Algunos de telequinesia y todo eso. Es gracioso. Pero este yo creo recordar que era en Estados Unidos, si no me equivoco. ¿En Australia? ¿Tú crees que fue en Australia? ¿El Sydney? No. ¿O el Sydney es el autor? Bueno, no sé ahora mismo. Es que lo leí hace por lo menos 4 años. Me quedé impactado, pero no tuve la precaución de apuntarme los datos. Y para nombres, soy famoso. Sí, me suena lo de protocélulas. Sí. Final de 50-60, pues por ahí puede ser, sí. Vale, Carlos, curra, ¿eh? Qué tío. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Seguimos. Ha contestado marchándose. Lástima. Bueno, igual es que tiene mal la red, la UCI. También pasa. Esta cosa la comento de broma, ¿eh? Bueno, pues seguimos. Y por último, como os decía, tiene que ser provisional. Esto es lo que os decía de que con que un experimento llegue a una conclusión, no será por hecho de que eso es así. Es provisional porque se va a quedar en espera a que distintos grupos investigadores lo repliquen. Cuando se vea replicado de forma suficiente, constatable y con suficiente control de sesgos, pues entonces ya podríamos ir diciendo, oye, esto es así. Peligro del conocimiento común. Hay muchas publicaciones no científicas que enseguida, cuando cogen un titular de una investigación, de un paper que es llamativo, lo publican a toda página como si fuese ya verdad y cierto. Claro, esa es la prensa sensacionalista, ¿no? Bien, por lo tanto, resumiendo, todo esto es si seguimos el proceso de investigación del conocimiento científico experimental, ¿no? Y si buscamos respuesta a esas preguntas. Bien, paradigmas en la ciencia. La ciencia, por hacer un resumen muy breve, porque en nuestra asignatura no pretendemos hacer epistemología o teoría del conocimiento en la ciencia ni cosas parecidas, eso serían otras asignaturas, pues hemos resumido mucho los paradigmas de la ciencia, ¿vale? Y lo hemos hecho casi de modo bipolar. Positivista, empirista, fenomenológico, hermenéutico, subjetivista. Es como grandes bloques. En realidad no es así, no es blanco-negro, ¿vale? De hecho, hay gente que es fenomenóloga y al mismo tiempo lo combina con el empirismo, ¿no? Y otras muchas combinaciones curiosas. Pero bueno, esto es un poco para entendernos. Y hay alguien ha escrito, pero no me permite esto verlo. Siempre que voy ping, digo, ¿qué están diciendo? ¿Alguien no logra escuchar? ¿Solo Zulema no puede escuchar? ¿El resto puede? Pues, vale, entonces, Zulema, lo siento, pero lo voy a escribir porque si no puedo escuchar, no tiene que ser día. Vale, ya le he dicho por escrito que debe ser un problema a su equipo. Y continuamos. Bien, vamos allá. Y entonces, ¿ves? Luz ha regresado. Eso es que tenía mala señal. Entonces tenemos, dentro de lo que se llama epistemología o teoría del conocimiento, ya solo el nombre asusta, ¿verdad? Epistemología. Lo que quiere decir esto es que hay distintos modos de querer acercarse a la verdad. Y hay distintos teóricos que dicen que se puede conocer la verdad de una manera o de otra. Para algunas ciencias, por ejemplo, para la ciencia experimental, nos va a venir muy bien el conocimiento desde el empirismo. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a experimentar, de hecho. Pero para otros campos de la realidad, el empirismo sería insuficiente. Entonces, el realismo tendría más sentido. De hecho, aquí habla de empirismo por un lado, fenomenológico, hermenéutico, subjetivista. Por otro lado, bueno, el fenomenológico a veces se identifica un poco con algún tipo de realismo, pero el realismo va más allá. El realismo es el que dice que podemos conocer las cosas por los sentidos más la razón, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un paciente y se da un golpe en la rodilla y tú puedes ver que está hinchada la rodilla por los sentidos y deducir por la razón, porque lo has visto otras veces, que cuando uno se da un golpe se hincha y que, bueno, tiene una contusión, ¿no? De un golpe. Pero el empirismo pues, no te puede ser por conocimientos porque no te vas a poner a experimentar con el paciente que se ha dado el golpe en la rodilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada área, cada campo del conocimiento tiene su método. Así que lo que diga ahora va a ser referido al método científico experimental. No lo apliquéis a todo, por favor. A mí que me dice alguien, no, yo soy positivista, empirista. Digo, no, por favor, no. No podrías moverte, ¿no? Esta mañana hablamos de esto con unos fisioterapeutas y le decía, a ver, ¿un empirista podría trabajar con un paciente? No, porque si el único conocimiento posible es el experimental, tendrías que experimentar cada cosa que dice que vas a hacer, que dices que sirve para algo. Y no tenemos evidencia científica de todo. Es decir, nos tenemos paralizados, ¿no? ¿De dónde viene el positivismo y el empirismo? Pues el positivismo viene de un autor que
que, vamos, se volvió un poco loco en cierto sentido, pero luego aportó cosas interesantes. Se llama Comte, ¿no? Comte estaba un poco para allá y él decía que el conocimiento en sí, la verdad, no valía para nada y que conocer en sí mismo no valía para nada. Lo único que valía era deducir leyes de la observación y para poder manipular la realidad, ¿no? A través de la ciencia. Entonces, de algo, una mente que estaba un poco para allá, luego surgieron cosas interesantes porque vino un movimiento, el movimiento positivista, que fomentó mucho la investigación, el mundo de la ciencia experimental. Porque como para él tuvo mucho bombo y para él es muy importante el método experimental, pues se potenció. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso está muy bien, que se potencie el campo de la experimentación y del método experimental. Por otro lado, las ciencias sociales no pueden ser empíricas, evidentemente. Por lo que os digo, porque tú no puedes coger a una población, aunque hay algunos locos sociólogos, por cierto, Comte era sociólogo y se le considera el padre de la sociología, y él lo que decía era que podíamos estudiar a las sociedades para ver qué leyes las rigen y poder manipularlas y hacer lo que quieras con la población. Por eso tuvo éxito, porque muchos políticos dieron un chollo ahí. Dijeron, esto hay que desarrollarlo, ¿no? La sociología y lo que dice Comte. Y aunque eso lo hicieron post-mortem, es decir, él murió arruinado sin éxito y fue después de él los que vinieron los listos y aprovecharon sus ideas, ¿no? Bueno, que hoy día se aplican todavía en sociología cuando se intenta manipular las masas con campañas publicitarias o en política para conseguir votos y cosas así. Bien, ¿funciona? Sí, un poco ese método positivista puede funcionar en sociología solo cuando se intenta manipular a la gente y solo cuando la gente se comporta en masa, porque se ha observado que en masa la gente razona menos, se comporta más como se pueden sacar cálculos de intención de algo, de intención de comportamiento, y se pueden introducir elementos en la sociedad de información que inclinen la balanza de una dirección a otra. Dicho esto, aunque el método empírico y la filosofía positivista pueden influir en la sociología, lo ideal y a lo que tiende la sociedad cuando es sana es que las ciencias sociales no se basen en esa metodología, que es más propia de la ciencia experimental, sino que se base en la observación, ¿no? El campo fenoménico o fenomenológico lo que hace es intentar extraer conocimiento a través de la observación de las cosas, tal cual. Entonces, de ahí deduce y extrae conocimiento real, ¿no? Y lo mismo pasa cuando aplicas otros procedimientos. El conocimiento subjetivista parte de que, bueno, cada sujeto, digamos, es diferente y entonces aporta realidades distintas. Y la metodología que utilizan en este tipo de investigaciones son casi todos, pues eso, estudio de campo o estudios cualitativos. Es otra cosa. Pues la dejamos de parte porque estamos centrados en la parte empírica. En resumidas cuentas, si nos vamos al campo de la metodología empírica, experimentación, vamos a utilizar enfoques cuantitativos. Vamos a cuantificar las cosas, a medirlas. Si nos vamos al campo de las ciencias sociales, vamos a aplicar enfoques cualitativos, donde lo que vamos a fijarnos es en lo que la gente dice, ¿vale? Lo que la gente hace, pero no como conducta concreta medible, sino como comportamiento, ¿no? Como tendencias, como cosas que son más intangibles, no son cuantificables. ¿Okay? Aunque a veces dentro del campo social también se puede hacer algunas experimentaciones cuantitativas para añadir información, ¿no? Y combinarlas. Vemos que esencialmente cada uno va por ahí, mientras que el experimental siempre es cuantitativo, ¿eh? Bien, entonces, pasamos por lo tanto al punto de que el método empirista o de ciencia experimental que procede de la filosofía positivista, aunque la trasciende, no todo método experimental empírico es positivista. Positivismo, recordad que se centraba solamente en querer conocer cómo funcionan las cosas para establecer leyes, para poder influir sobre ellas. Entonces, lo que sí es verdad es que va a seguir las leyes o va a querer la realidad que vamos a estudiar mediante el método experimental. Generalmente va a buscar conocer qué leyes son las que hacen que esto se produzca. ¿De acuerdo? ¿Por qué quiero conocer las leyes? Porque quiero conocer cómo funciona. Y si sé cómo funciona, puedo intervenir. Esto pasa con la medicina, con la farmacología, incluso con la psicología, ¿vale? Parten del presupuesto de que la realidad es única. Tú puedes coger la realidad, subdividirla en partes y analizarla. Y entonces tú puedes sacar de esa realidad una variable que es la que quieres medir. Porque en cierto sentido sí que es humilde y entiende que el método empírico no puede abarcar una realidad completa y estudiarla de golpe, ¿vale? Hasta ahí se llega. Entonces dice, bueno, pues la realidad la fragmento y escojo algo muy concreto que pueda medir y controlar. ¿Okay? Y el método empírico parte de una realidad universal, cuando universal se refiere a nuestro universo, a cómo funciona nuestro universo, que ya observaron los griegos, y es que todo hecho le parece una causa. Es decir, todo funciona pues siguiendo ese patrón de causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Hay algo que provoca un efecto, ese efecto a su vez se convierte en la causa del efecto siguiente, ¿no? Todo está interconectado y causa efecto. Entonces, cuando yo voy a estudiar, quiero aislar una variable para aislar esa causa y efecto concretas. De modo que si yo sé qué es lo que causa este efecto, puedo, por ejemplo, hacer, si me interesa, porque no quiero que aparezca el efecto, que desaparezca la causa, ya no hay efecto. O que incremente la causa más veces para que haya más de eso, más de ese efecto. ¿Me seguís? Yo creo que es fácil, ¿no? Bien. Por lo tanto, parten de que el conocimiento proviene de la experiencia. Tú puedes experimentar. Y gracias a que experimentas, puedes extraer por el análisis de ese causa-efecto, por el análisis de una variable concreta, que yo voy a medir y controlar, sacar información.
Y de este modo se establecen leyes. Siempre que hago esto, ocurre esto. Entonces, establezco la ley de que cuando se aplica esto, ocurre esto. Punto. Meto este fármaco, cambia esta variable fisiológica. Quito este fármaco, pues aparece esta reacción. Entonces, son leyes generales, extrapolables, siempre que se den las mismas condiciones, eso sí, universales y que no afectan al tiempo. Son atemporales en principio. Digo en principio porque luego veremos. Para que sean atemporales tienen que cumplir todos los criterios investigadores muy bien, está todo muy aclarado, muy acotado y bueno, que no haya sesgos de ningún tipo. Y supuestamente, para que esto funcione, sí o sí, el investigador tiene que ser neutral. Y digo, supuestamente quiere decir que en este método, supuestamente el investigador es neutral. Es lo que os decía antes de la farmacéutica, ¿no? Es decir, así es como debería ser. Que no haya un factor de subjetividad a la hora de aplicar y de introducir variables, ni de medir variables, ni de obtener resultados. A todo esto se le aplica, por lo tanto, el método hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir? Que antes de empezar una investigación, yo primero tengo una pregunta. Esa pregunta, para poder analizarla, tiene que presuponer que si yo aplico algo, va a haber un efecto. Luego tiene que haber una hipótesis de trabajo. Y luego lo que voy a comprobar es si eso se cumple o lo contrario. ¿Vale? Tengo que tener una hipótesis y deducir. Por lo tanto, aplicamos el método hipotético deductivo. Vamos a conocer, a medir, a ver las causas y efecto, basándose en la experiencia, intentar establecer leyes por investigador neutral y obtener un resultado. Claro, que ya hay mucha información hasta aquí. Vamos a ver cómo era esto. Ya os veo. Bueno, en principio os veo. Voy a dejar de compartir para poderos mejor. Que si no, no os veo del todo. Bien. Dudas, preguntas, cosas que os parezcan fáciles o difíciles. O simplemente si alguno quiere decir con qué se ha quedado y yo tengo una idea de si vais asimilándolo o no, pues también me ayuda. ¿Mucha información? ¿O vamos bien? Vamos bien. Bueno, por lo menos a Carlos le parece que vamos bien. Y que no es demasiado pesado ni intenso la cantidad de cosas que hablamos. Hombre, también es verdad que el que ya sepa de esto, todo esto es poca cosa. ¿Vale? A mí me preocupan sobre todo los que se acercan al tema investigador pues un poquito con menos experiencia. Dime, Carlos. Poca cosa creo que no es, y sigue siendo mucha información, pero creo que parte por lo menos de lo que te puedo compartir un poco en el ánimo de responder tu pregunta es claramente parte de lo que le da una tranquilidad cuando se acerca a esto es que primero hay una sistematización. Segundo, Sí, también hay una cierta flexibilidad, o sea, no es algo 100% riguroso, que eso también da sí, mucha confianza, un poco lo que decías de tampoco hay que enmarcarse en el positivismo, tampoco porque quedarse centrado en que esto es la única fuente de conocimiento, de pronto nos eso impide es. ver otras posibilidades, pero si hay un método para que una vez encontradas podamos convertirla en un conocimiento útil para lo que hacemos. Y creo que eso da Eso mucha es. tranquilidad y repasarlo no es un tema menor ni es poco, que creo que no es poco lo que se está escuchando, es mucha información. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, me encanta. Aunque sean intervenciones como la tuya, así breve y tal, me aporta que estáis ahí y que os está siendo útil. Me alegra. Bueno, pues sí, resumiendo brevemente todo lo que hemos visto hasta ahora y que ya he hecho un primer resumen muy bueno, Carlos. Hasta ahora el objetivo, y espero haberlo cumplido, es que caigamos en la cuenta de que hay distintos métodos de conocimiento porque hay distintos tipos de realidades y que nosotros nos vamos a centrar en el método científico experimental porque vamos a acercarnos a ese tipo de realidades científicas que se pueden aplicar desde ese conocimiento. Teniendo en cuenta que también hay campos de ciencias sociales que tienen su propia metodología y que el que quiera meterse en ellos, pues ya sería hacer otro tipo de estudios, ¿no? Y que el que estamos nosotros es cuantitativo, es decir, de medir, controlar variables, pues numéricas, básicamente, ¿no? Es decir, son variables que son de muchos tipos, como hemos visto el ejemplo, ¿no? Podemos ver el efecto de la lactancia en determinados campos cognitivos, pero siempre tienen que ser cosas que se puedan acotar, medir, ¿no? Extraer de la realidad, por decirlo así. Porque somos muy limitados y no somos capaces de hacer algo más amplio con rigor, ¿no? Y con un método científico. Luego, otra idea que nos tiene que dar claro es que siempre se sigue una estructura en la investigación, sea TFM, sea TFG, o sea publicación en un paper, va a ser siempre igual. Tiene que seguir esa estructura que parte de hacer correctamente la pregunta, ¿vale? Y seguir esos pasos. Y luego también hemos dado una información así de paso importante para el día que hagáis el trabajo, pero que es el hablar en impersonal, ¿no? Por la humildad del investigador que se presupone, que el investigador es humilde. Y por último, ha salido el detalle de cuidado con la subjetividad. Lo ideal es que se sea lo más imparcial posible. Muy bien, pues dicho esto, nos animamos a continuar y avanzar con el tema 1. Y sigamos con el método hipotético deductivo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces? Observar una realidad. Cuando uno observa la realidad, deduce que hay cosas que pueden estar pasando, saca teorías de lo general a lo particular. ¿Vale? Me planteo, ¿no? Observo una serie de datos y entonces me voy a lo concreto para poder formular las teorías.
Una vez que tengo las teorías me generan a su vez hipótesis. Uno en un experimento no comprueba una teoría entera, no la abarca. Tiene que desgranarla. Pequeños aspectos de la teoría y ir midiendo, ¿no? Hipótesis, hacer hipótesis. Y luego esas hipótesis pueden o no confirmarse, ¿no? Por observación, por experimentación. Entonces, por último, se puede confirmar en el resultado final o rechazar. ¿Por qué? Porque has hecho una experimentación y no ha dado la razón a lo que se ha dicho. El método inductivo es el que utiliza el camino inverso. Provoca cambios en la teoría a partir del resultado del experimento. De lo particular, del experimento voy a lo general. Si resulta que yo tengo una teoría general y cojo uno de sus aspectos que según la teoría tienen que ser así y ese aspecto no se cumple, estoy diciendo, ostras, pues si no se cumple esto, es que nos falla la teoría. Por ejemplo, hay una teoría que se ha dado por ley, pero no es ley, es teoría. Es una teoría, pero no es una confirmación, una realidad, por ejemplo, que es la darwinista. De hecho, hoy día se habla del diseño inteligente y de otras alternativas, porque de momento, ¿qué ha pasado con el darwinismo? Que decían, según el darwinismo, que toda cadena evolutiva de un animal tiene que tener una serie de secuencias con eslabones continuados. Uno sigue al otro, otro al otro, ¿verdad? Entonces, resulta que bastaría con que hubiese una cadena evolutiva que tuviese eslabones perdidos para primero poner en cuarentena a la teoría. Y eso pasó con el ser humano. Está el eslabón perdido, ¿no? Pero lo que pasó, que pasado el tiempo, no se encontró ninguna cadena evolutiva de ningún animal que siguiese todos. Todas tienen eslabones perdidos. Y entonces los críticos del darwinismo dicen, oiga, si todas tienen eslabones perdidos, esa teoría no me vale, ¿vale? Por intuición. Me digo de lo particular, de no encontrar un perdido, a desmantelar la teoría. ¿Okay? Pues luego han surgido otras, como el diseño inteligente, como decir, a lo mejor los cambios están preprogramados por una inteligencia superior, que intento saber, ¿no? Yo ahí no me meto porque ese no es mi campo y no sé, me he puesto a modo de ejemplo, ¿no? A donde voy yo es que sirve muchas veces el encontrar el dato pequeño para desmantelar o poner en cuarentena esa parte deductiva, ¿no? O sea, los ciclos deductivos e inductivos son el método normal de trabajar en ciencia. ¿Ok? Bien. La investigación sigue una serie de fases que hay que seguir. Selección del tema. Y esto ya es práctico, esto lo podéis ir aplicando a vuestro propio TCM. En este caso, vamos a hablar como si el TCM fuese cuantitativo, por lo tanto experimental. Pero cuidado, algunas de estas cosas sirven también para los quali, ¿eh? Esta, primero en concreto, es idéntico en los dos. Un cualitativo no, es que yo quiero hacer un TCM, pero cualitativo, vale bien. O de caso único, vale bien, pero primero tienes que elegir el tema, la idea. Y eso no importa que le dediquéis mucho tiempo. ¿Por qué no importa que le dediques mucho tiempo? Porque si no le elegís bien, vais a perder mucho tiempo. Yo he tenido un alumno que cambió 4 veces de tema. No os podéis imaginar la pérdida de tiempo que supone eso. Porque el chico no se decidía. Es una gran pérdida de tiempo porque eligió un tema, hizo la primera búsqueda bibliográfica para ver de qué va el tema para luego poder experimentar. Luego cambió otro tema y eso 4 veces. Horas perdió. A mí me tenía un poco irritado porque era por su personalidad, que era muy indecisa, y tampoco se fiaba de los demás. Porque si hubiese pedido consejo a alguien, oye, compónmete, pues ya está, pero tienes que presentarlo, si te pasa el tiempo. Bueno, pues siempre, no vayáis con prisas. El problema es ir con prisas, coger un tema, porque sí, porque has oído algo y dices, es bonito, va, lo cojo, sin haberte parado a ver si eso lo puedes hacer o no. ¿Vale? Es lo que pasa casi siempre. Normalmente se cambia de tema porque uno ve que no es capaz de abordar ese tema, es muy complejo. O le falta información, o le faltan recursos. Luego, a la hora de seleccionar el tema, consejo personal para vuestros trabajos, pensadlo bien, dedicadle tiempo. Casi es de las cosas más importantes, la elección correcta del tema. Una vez que tienes el tema, luego hay que concretar muy bien. Ese es el otro gran error de trabajos que no salen bien. Tienen un tema muy bueno, pero no lo aterrizan. Entonces, cuando llegan al tribunal, lo crujen porque le dicen, oiga, usted, ¿pero de qué está hablando? Está hablando de un tema y luego me salta con otro, y luego me salta con otro. ¿Por qué? Porque va a distintos aspectos del mismo tema, porque no los ha definido. No ha dicho, oye, este es mi objetivo principal, mi hipótesis principal es esta y tengo 2 hipótesis secundarias. No, se pone a hablar de 3 hipótesis como si fuesen iguales las 3, ¿no? Y saltando una otra. Luego, tienes que definir muy bien el problema de investigación. ¿Qué es lo que a mí me interesa dentro de esa idea? Vamos con ejemplos, ¿no? Problema, pregunta, investigación. ¿Cuál es la influencia de la lactancia materna superior a 6 meses en el alcance de hitos psicomotores en los 2 primeros años de vida? No en cualquier momento. Y como veis, en este caso está muy concreta. Te está diciendo cuál es la variable independiente, ¿okay? Es decir, es lo que yo voy a aplicar, lo que voy a hacer, pues lactancia materna, de 6 meses concretamente. Esa no va a variar, esa es la que aplico en independiente, ¿vale? Y luego, ¿qué cambios espero yo encontrar? Luego es variable dependiente, depende de lo que yo haga. Va a depender de si lactancia materna, será un grupo con lactancia materna y otro grupo sin lactancia materna. Entonces voy a compararlo. Luego en el diseño tengo que decir si hago un grupo, si hago 2 grupos, si hago 3, si hago uno de control, ¿vale? Si es de verdad experimental y autorizado, es con grupo control, siempre. Y la variable dependiente la concreta muy bien. Hitos psicomotores. Pero es que además no solo concreta la variable dependiente, sino que te concreta el margen de observación. ¿Vale? Es la población concreta. La población concreta es criaturas de 2 años de vida. 2 primeros años de vida, en ese margen de edad. Vamos a otra. ¿Cuál es el efecto del estrés crónico? ¿Qué es lo que yo quiero ver? Efecto de algo que hay, es variable dependiente, eso no va a cambiar, está ahí. Tienes sujetos con estrés crónico. Por lo tanto, en la selección tienes que tener gente con estrés crónico, unos a los que le apliques tu variable.
y vas a medir la variable independiente, y otros que van a ser grupo control. Este es crónico. ¿Sobre qué? Sobre la consolidación de la memoria. ¿Ok? Algo muy concreto, consolidación, no sobre procesos cognitivos, eso es muy amplio, no, sobre consolidación de memoria concretamente. ¿Y en qué población? En jóvenes entre 14 y 18 años. ¿Ok? Es más, esto se podría afinar aún más. ¿A quién se le ocurre cómo afinar, por ejemplo, la población? Voy a poner, a ver si me está escribiendo, no parece que... ¿Cómo se podría afinar la población? No, disculpa, pero creo que no estoy viendo la diapositiva, estoy viendo esta, no sé si sea solo opción y no este, pero... No estás viendo la diapositiva. Es verdad, perdona, la pongo. Es que yo creo que los demás están todos trabajando o haciendo algo, porque solo interactúas tú. Habría avisado antes, Carlos. Es verdad que la dejé de compartir, se me olvidó volver a dar a compartir. Vale, vamos a volver a compartir. Aquí estamos. Y entonces, la anterior tampoco la visteis. O sea que no ha quedado grabada. Pues No, grabada no ha quedado. Te hemos estado escuchando seguramente muy atentamente todos, pero las diapositivas nos están mostrando. Vale, vale. Bueno, lo bueno es que como tenéis subidas las diapositivas, luego podéis poner la grabación y las diapositivas a la vez y ir viendo lo que está diciendo. Pero bueno, retrocedo un par de ellas, por lo menos para centrarnos ahí. Recuerdo, la investigación es una fases. Selección de un tema, idea, que ya hemos estado hablando de esto, ¿verdad? La importancia que tiene con el ejemplo que os puse. Definir el problema de investigación. Y aquí estamos aquí con los dos ejemplos que os he puesto. ¿Vale? ¿Cuál es la influencia de la lactancia materna superior a 6 meses en el alcance de hitos psicomotores en el primer año de vida? Y la otra, la del efecto del estrés crónico. Mi pregunta es, ¿se puede afinar aún más la población de estudio? Cuando digo 2 primeros años de vida o cuando digo jóvenes de entre 14 y 18 años, ¿puedo concretar más la investigación? Sí, claro, el género, el contexto socioeconómico. Bingo, bingo. ¿Vale? Uno muy básico. Hay varias variables. A ver, aquí hay un problema de idiomas. Hay mucha publicación que habla de gender, porque en americano es igual que decir sexo prácticamente. En español o en castellano tiene una connotación. Género es como tú te sientes. ¿Vale? Y sexo es lo biológico. Entonces, ¿cuál es el problema de investigación? En investigación, si dices género, genera confusión, porque ¿qué te estás refiriendo? ¿Que tienes 14 personas que se sienten mujer o que biológicamente son mujer? ¿Cuáles de ellas son biológicamente mujer y no? Porque lo que genera efectos fisiológicos no es cómo uno se siente, sino el tema biológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, concretamente, si tú dices entre jóvenes de 14 y 15 años, puedes decir luego, pues entre mujeres o varones, ¿no? O de los dos sexos por igual, ¿vale? Te hago la matización porque incluso algunos colegas que son novatos en investigación, yo he visto a amigos míos, le he dicho, oye, cuidado, has puesto género. Género es como uno se autopercibe. ¿Vale? Ahí, a nivel experimental, ¿qué haces tú? Que cuando seleccionas al grupo de población, le preguntas cómo se siente y aunque así lo hicieses, tendrías que hacer otro grupo diferente. Si acaso, dice, voy a poner los que se autoperciben de un modo y luego los que biológicamente son así, porque si no, ¿sabes? Te pierdes con qué factor es el que ha intervenido en el resultado de la prueba. Y casi siempre, cuando metemos cosas como la psicomotricidad, como consolidación de memoria, los factores más diferenciales son los que tienen que ver con la biología, ¿vale? Más que con lo psicológico. Es decir, más que con lo que uno siente. ¿Vale? Porque sabemos que el cerebro biológicamente masculino y biológicamente femenino tienen conformaciones diferentes por los efectos que tienen el desarrollo y crecimiento de las hormonas. Y pasa lo mismo con la musculatura. Y pasa lo mismo, por lo tanto, como pasa con la musculatura, con el desarrollo psicomotor. Y luego, como veis, siempre se puede afinar un poquito más. Pero hay un momento a partir del cual se consideran válidas las preguntas. Y está bastante bien afinada. Lo ideal es que cuando hagáis el TCM, pues, para eso tenéis el tutor. No se lo preguntéis, hay algunos alumnos que se lo presentan al tutor la última semana, no. Hacedlo desde el principio con él, a la hora de definir la pregunta, a contar con el tutor, a la hora de concretarla también, ¿vale? La investigación, objetivo general. Alguien ha dicho algo y lo he perdido. Es que en este sentido, como no os tengo delante y no puedo hablar con vosotros, había que tener mucho cuidado con cómo se maneja y cómo se comunica esta situación para no generar impacto negativo. Bueno, ya ahí está. Claro. A ver, aunque no sé si te estoy entendiendo bien, Carlos. Son dos ideas separadas. La primera tenía que ver con cuando se estaba hablando de género y excelente dato, así como dijo Carol, como esa diferenciación a la hora de si yo voy a hacer una investigación, hablar más del sexo biológico que del género es fundamental, pero el cuidado con esa información y cómo se comunica al final tiene que ser con pinzas para no generar prejuicios asociados al género, para no comentar cosas que ahí claramente ya tienen mucho avanzado. Sí, a ver, el problema está cuando la política se mete en la ciencia y deberían estar separadas porque entonces es cuando perdemos la objetividad. Siempre hemos dicho que tenemos que ser objetivos y que no podemos, y neutros, ¿no? Entonces no deberíamos mezclar política con ciencia, ya entonces estamos adulterando la ciencia. Y la ciencia lo que nos dice es esto, que los datos que tenemos es que las hormonas masculinas influyen en el desarrollo musculoesquelético
y que influyen, por lo tanto, en la psicomotricidad y en el desarrollo cerebral también. De modo que hay estudios muy interesantes que muestran cómo los cerebros femeninos tienen unas ventajas considerables en muchos campos que las hacen ser más capaces para determinadas capacidades bueno, por ejemplo, efecto de reconocimiento emocional, tratar con personas, retener memoria en edades tempranas. Luego, con los años se equipara bastante. Es decir, en la edad media, el cerebro masculino y femenino son casi funcionalmente, en algunos aspectos, muy iguales. Pero sobre todo se nota en que tienen distintos momentos de desarrollo, ¿no? Es decir, en edades tempranas hay mucha diferenciación en cómo se avanza muy rápido en un campo y menos en otro, ¿no? Y viceversa. Eso es ciencia, eso no es ideología ni es política, que a mí no me gusta mezclarla. Y cuando estás con un sujeto de la investigación, siempre vas a tener el anonimato absoluto de los datos. Es decir, nadie puede saber quién, con nombre y apellidos, ha participado en tu estudio y si tú estás diciendo que esa persona tiene un sexo u otro, porque primero están aleatorizados los sujetos, luego se hace un doble ciego, de modo que ni siquiera el experimentador sabe a qué grupo pertenece cada sujeto. Se convierten en números, en códigos, ¿vale? De modo que se respeta totalmente la intimidad y se respeta, por lo tanto, la opinión particular de cada uno y el cómo se siente cada uno. O sea, en ningún momento a nadie le dicen tú estás en el grupo tal o tú estás en el grupo cual. Tú tienes este sexo o tú tienes... No se lo dice nada a nadie. Eso se automatiza. Simplemente, cuando te llega un sujeto, tú reconoces que biológicamente tiene este tipo de genoma y, por lo tanto, este tipo de fisiología, lo adjudicas en su tal, pero ni él ni nadie sabe dónde está. Pues en ese sentido no debería haber problema, ¿vale? El problema al final no lo generamos nosotros con las políticas, ¿no? Por favor, no, hay que buscar conocimiento objetivo. Y ya en lo particular, cada uno que se sienta como quiera y que lo viva como quiera. Pero en ciencia no es vivencia, en ciencia es observación de datos, ¿no? De fisiología, de reacciones neuromusculares, de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Sí, Carol. Vale, ostras. No, todavía no es la hora. Es que sonó por ahí un timbre, digo, a ver si ya se me ha pasado la hora. Vamos a ver. Voy a buscarte una diapositiva donde lo tengo más desarrollado, si te parece. Claro, porque si tú tienes la duda es posible que alguno más la tenga, ¿vale? Dame un segundo y te lo desmenuzo. Voy a poner... Mientras busco el archivo, voy a quitar el micro, ¿vale? El tema, pero voy al tema, ¿eh? Es que me introduce el otro y volvemos. Mira, bueno, es un PDF, pero nos vale. Es que a mí me gusta. Bien. Y me va... Voy a dar un poquito más de información, muy rápido, ¿eh? Voy a hablar de la abstracción, del juicio y raciocinio como proceso del proceso racional, ¿no? De elaborar las hipótesis. A ver, ¿dónde está compartir aquí? Eso es. ¿Dónde está el intro? Esto es. Bien. ¿Lo estáis viendo? Una diapositiva muy sencilla pone funciones de la inteligencia. Sí, señor. Vale, de momento parece que me voy del tema, pero voy al tema, ¿eh? Es que es como introducción para luego entender otro mejor, ¿de acuerdo? Y además muy rápido. Mira, la inteligencia es, y esta es la definición que más me ha gustado, en años no he encontrado otra que la mejore, ¿vale? Quedaos con esto. La inteligencia es la capacidad para conocer la verdad. Es una bomba, aunque parezca muy simple. Pensadlo bien. Cuando uno tiene inteligencia matemática, es que tiene capacidad para conocer las respuestas en matemáticas. Es decir, conocer la verdad en matemáticas. Cuando uno tiene inteligencia en química, es que tiene mucha capacidad para resolver problemas de química, saber la verdad en química. Y así sería con cada campo, ¿vale? Luego, esa definición tan breve resume todas las funciones de la inteligencia. La inteligencia es la capacidad para razonar. Bueno, pues la inteligencia es la capacidad para conocer la verdad de un silogismo, de un razonamiento, deductivo o inductivo. Ahora vamos a ver la diferencia entre deductivo e inductivo, ¿vale? Que vamos por ahí por eso. Pero antes de llegar a eso, hay que saber que la inteligencia utiliza herramientas para conocer la verdad. Y tres de los pasos que hace para conocer la verdad y acercarse a una verdad son la abstracción, el juicio y el raciocinio. ¿Sí? Vale, creí que era un comentario y es un informe de que alguien sale. Bien, es que no me quiero extender porque este es un campo muy bonito, pero se nos sale un poco. Porque estaría el tema de, bueno, pero la verdad existe o no existe. ¿Os contesto eso rápido, Carlos? ¿Te hago un paréntesis sobre eso o no? No. ¿Eso es un sí o no? Sí, lo que pasa es que hay un problema es que abres puertas y después yo también quiero abrir otras. Ahorita, por ejemplo, me quedé con ganas de discutir el tema político. No, esto es ciencia, esto no es política. A ver,
es ciencia, es explicar lo siguiente nada, muy rápidamente. El problema que con términos como verdad es que hay gente que tiene su definición de verdad. Y en ciencia eso no puede ser. En ciencia hay que concretar muy bien qué es cada cosa en la que se trabaja, ¿vale? Entonces, verdad es adecuación entre lo que está en tu mente y lo que está en la realidad. ¿Okay? Cuando coincide lo que está en la realidad con lo que está en tu mente, a eso se le llama verdad. Por ejemplo, mi mente me dice que aquí delante tengo un ordenador y que estoy en sesión con vosotros. Si fuese cierto eso, yo estaría en la verdad. ¿Ok? ¿Me seguís ahí? ¿Bien? Hay gente que entiende por verdad lo que es percepción. Cada uno tiene su verdad, en realidad no es cierto. Cada uno tiene su percepción de la realidad, con sus matices subjetivos. Pero eso es percepción. La realidad es cuando coincide lo que percibimos con lo que hay, por decirlo de otra manera. ¿Okay? Entonces, la inteligencia es la capacidad para percibir correctamente la realidad. A más inteligente en un campo, más capacidad de conocimiento. ¿Ok? Ahí sí, eso lo habéis entendido fácil, ¿no? Yo creo que sí. Bien, entonces, para poder realizar esto, hay que hacer procesos racionales. Eso es, estupendo, me alegra que me hayáis seguido. Es que es un tema complejo, ¿eh? Es un tema bastante complejo. Por eso os digo, esto con algunos alumnos esta mañana estuve hablando de este tema justo y me tocó de bases filosóficas y nos llevamos casi una hora solo para esto. O sea que lo hayas entendido en 2 minutos, habla muy bien de ti. Bien, la abstracción, por lo tanto, es el primer paso para poder... Hago una aclaración, vuelvo a hacerla, Sí, perdóname. venga, Pero es que, dime, o dime. sea, entiendo lo que quieres decir y voy siguiéndote en esa medida, pero si Sí, tuvieras el tiempo de tener una hora como el que tuviste con tus estudiantes esta mañana, te lo aseguro que te estaría tratando claramente para tratar de llegar a acuerdos y escucharte, pero estaría poniendo muchas inquietudes que yo mismo voy teniendo mientras te voy escuchando, tanto aquí como genial, genial, pero genial, Carlos. estoy entendiendo la importancia de esto en el marco de la ciencia, que es lo que estamos haciendo aquí. Muy bien, me encanta. De verdad, si me sobra tiempo de las sesiones, podemos dedicar a cosas extras, pero incluso si no tenemos tiempo extra y tienes prisa, podemos hacer tutorías personales y dedicarnos a temas filosóficos, que son muy chulos y gustan mucho. ¿Vale? Pero es que no quiero irme mucho por la tangente, por eso he dicho brevemente a la pregunta que me hacía, creo que era Zuli, sobre deductivo-inductivo. ¿Vale? Eso es. Bien, temas que se salgan, que se os ocurran a partir de aquí, pero que se salgan del temario, quedamos en tutorías, aunque no sean del temario, me encantará ayudaros y trabajar esto, porque es un tema que me apasiona, como podéis notar en mi forma de hablar, me encanta, me apasiona. Entonces, para poder llegar al razonamiento deductivo o inductivo, y por lo tanto comprender qué es el método deductivo y el método inductivo, tenemos que saber primero que el primer paso es la abstracción. Si no hay abstracción, no hay capacidad. Uy, claro que no es una diapo, se me ha ido al principio. Esto es de, como os digo, de una presentación. Esto es filosofía para fisioterapeutas. Fijaos qué cosas, ¿eh? Entonces, la abstracción es la capacidad que tiene nuestra mente para centrarse en algo, que es lo que hacemos los científicos, que os decía. Tenéis que centrar todo un proceso en algo que vas a investigar. Luego, eso es una capacidad intelectual que se llama abstracción. Abstraer es considerar un aspecto concreto de las cosas al margen del resto. Por ejemplo, aquí tenemos 2 fotografías de objetos de los que podemos abstraer que son de color rojo, y alguno podría decir, no, pues yo prefiero abstraer que son coches. Y otro podría decir, yo prefiero abstraer que tienen ruedas o que tienen ventanas. Me da igual. Te puedes centrar en un detalle de lo que ves, ¿vale? ¿Ok? Sí, eso es abstracción, extraer un dato de la realidad. Luego, gracias a que existe abstracción y nos podemos centrar en un dato, podemos hacer análisis de la realidad. Por ejemplo, el juicio es la operación de la mente por la que cogemos 2 conceptos y atribuimos una propiedad a un sujeto mediante el verbo ser. Y así construimos normalmente las hipótesis en investigación, ¿no? Creo que esto provoca lo otro, o que esto lleva a la conclusión de que esto es así, ¿no? Por ejemplo, aunque en lenguaje castellano, cuando un fisioterapeuta, yo os digo que era filosofía para fisioterapeutas, por eso he puesto este ejemplo, valora la fuerza de un músculo, dice tiene, en realidad está diciendo es músculo, este músculo es fuerza 4, ¿no? Porque no es que contenga algo, está describiendo cómo es el músculo, es un músculo con fuerza 4, luego es fuerza 4, sería el ser, su naturaleza. Bien, hay 2 modos de juicios, aquellos en los que aportamos información en nuestro juicio y otros en los que descartamos información. También en investigación se utilizan estos 2, ¿vale? Por acumular y por descartar. Cuando se habla de síntesis compositiva, cuando unimos 2 conceptos, el músculo es estriado, ya sé cómo es, añado una información al músculo, sé que es estriado. Pero se habla de divisiva cuando para acercarnos a una realidad es tan difícil que no podemos decir directamente lo que es, pero sí podemos empezar a decir lo que no es, y ir descartando. Este músculo no es liso, por lo que veo, ¿vale? No sé si es cardíaco o es estriado, pero desde luego liso no es uno de los otros, ¿bien? Me va siguiendo, ¿no? Bien. Y ya llegamos al raciocinio. El raciocinio es cuando cogemos con nuestra mente y pasamos de varios conocimientos que ya teníamos y los comparamos y llegamos a una nueva conclusión. Bien, esto se puede hacer de 2 maneras. Y ya hemos llegado a deducción e inducción para explicar qué es algo deductivo y algo inductivo. Decimos normalmente que la hipótesis deductiva o el razonamiento que se aplica igualmente a las 2 cosas, tanto para hacer hipótesis como para razonar, es deductivo si pasamos de conocimientos generales que tenemos de algo a conocimientos particulares. Es decir, pasamos de algo universal a algo concreto. Por ejemplo, hay un conocimiento universal de que todo ser racional tiene el don de la palabra, puede hablar. ¿Ok? Entonces, el hombre, en el concepto neutro de ser humano, ¿entendéis? ¿Vale? Es un ser racional. ¿Ok? Si yo sé que todo ser racional tiene palabra y que todo ser humano es racional, voy a la conclusión de que todo el ser humano está dotado de palabra. Imagínate que soy un extraterrestre y nunca he visto a un ser humano, pero sé que todo ser racional tiene palabra, porque los seres racionales de otros planetas tienen palabras todos, y he llegado a esa conclusión.
Y me he enterado con los datos de análisis de un ser humano que capturamos que son seres racionales. Entonces llegué a la conclusión de que todo ser humano está dotado de palabra. Es decir, aunque no haya tenido la experiencia directa, la deducción es coger información que tengo y llegar a cosas particulares, muy concretitas. Ser humano tiene palabra. Mientras que el camino inductivo es el inverso. Yo hago observaciones una y otra vez de un sujeto, otro sujeto, otro sujeto. Este es el que se suele hacer con mucha frecuencia en experimentación, ¿no? Pruebo esto una vez, otra vez, otra vez. Pedro, Santiago, Pablo, Juan, y ya ponte a poner más nombres si te gusta, Claudia, Cecilia y José María, tú quieras, están dotadas para ¿por qué? Porque vas agrupando a mayor cantidad de número, a mayor muestra, ese conocimiento inductivo te llega a más confiabilidad en el resultado. El ser humano está dotado de palabra. Problema del razonamiento inductivo, que es el mismo que el problema del razonamiento experimental inductivo. No es definitivo, no es concluyente, porque podría haber un caso en el que un ser humano no tuviese palabra. Pues ese defecto, ¿no? Tú observas y lo que puedes decir es que probablemente el ser humano tiene palabra siempre porque todos los sujetos que yo he comprobado tenían palabra. Volvamos ahora de nuevo a la presentación que teníamos, ¿vale? Y ya lo vamos a aplicar ahora no solamente al razonamiento deductivo, sino a las hipótesis y el planteamiento experimental. Estoy un poco así porque me vuelvo loco con las pantallitas, ¿sabes? A ver, ya creo que estoy. Otra vez. Lo tengo. Entonces, vámonos para atrás para contestarle a Zuli. ¿Y dónde lo teníamos? ¿Era antes o después? Ahora me he perdido. Perdona. Yo creo que después. No, era antes. ¿Estas son las fases? Ah, aquí. Ya lo tengo. Perdona. Bien, entonces, método hipotético deductivo lo que quiere decir es que paso de... Alguien activa el micro, pero se oye fatal. A ver quién es. Ah, vale, ya lo he cerrado. Gracias. Debe estar en el coche, en el autobús o algo, porque había mucho ruido. Entonces, lo que nos quiere decir el método hipotético deductivo es que el método parte de deducción. Yo observo una realidad, veo y deduzco algo, pero a base de, digamos, principio general. No he observado esa realidad 500.000 veces. No he observado a Pedro, Juan, Manuela, Pepe, Cecilia, etcétera. No. Yo hago una observación y una deducción racional, lógica. Llego a mi hipótesis y me monto la teoría en la mente, ¿no? Entonces, de ahí saco hipótesis concretas en una teoría general. Pues teoría general, como dice, los seres humanos, no, los seres racionales tienen palabras, es algo general. Pues no es que hable de alguien concreto, ¿no? Y de ahí genero hipótesis. Entonces digo, pues entonces Pepe debe tener la capacidad de hablar. ¿Okay? Y voy a comprobar eso, a ver si habla, y lo meto en un experimento. Y lo mido, etcétera, etcétera. Si veo que no habla, y lo veo una y otra vez, pues puedo negar la hipótesis general de que todos los seres humanos hablan. Bien, me paro, a ver si Zuli lo ha entendido así, lo comprendí mejor, o igual aclararlo, le he liado más. ¿Cómo vamos? ¿Se escucha bien o con interferencia? Se escucha perfecto, ahora perfecto. Ok. Sí, de ahí, entonces las hipótesis que generamos pueden ser inductivas o deductivas, ¿no? A ver, no, vamos a ver, no es así. Las hipótesis las generamos en un primer paso deductivas. Yo deduzco algo. Tú tienes una idea investigadora, ¿vale? Mi idea es una deducción. Para claro, la idea de la investigación puede ser a través de mi experiencia inductiva, deductiva y luego genero una hipótesis deductiva. Normalmente sí, ¿vale? Eso es, sí. Pero como en realidad no es que tú generes una hipótesis deductiva. El método hipotético deductivo lo que te dice es que tú partes de un conocimiento deductivo. Puede ser bien porque tú lo has construido o porque tú te bases en unos teóricos. A ti te gusta mucho una teoría que dice algo y tú quieres comprobarlo en la realidad, en sujetos concretos, ¿vale? No tienes por qué haberte inventado tú la teoría en general. Pero sí tiene que tener una fundamentación teórica cada experimento que digas. Y es a lo que va. De hecho, lo normal es que si somos alumnos y no somos grandes científicos, yo qué sé, si soy Darwin, sí me atrevo yo a hacer la teoría. Pero si soy un simple investigador normal de a pie, lo que hago es basarme en teorías de grandes personajes, ¿no? ¿Me sigues? Sí, entonces un error en el proceso de hacer la investigación del tema es pensar de que a través de las experiencias puedo deducir y ahí buscar una teoría, porque sería más largo, es mejor tener la teoría y de ahí claro. Lo que sí puedes hacer que se parece a lo que tú dices es, yo a través de mi experiencia observo algo y se me ocurre una idea. En el momento que tengo esa idea, hago una búsqueda bibliográfica para ver qué autores han hablado de eso que me ha venido a la cabeza. Ahí está, ¿vale? Y entonces buscas fundamentación teórica de lo que tú has pensado. O sea, ostras, yo he pensado que si a un niño le quito una tablet durante un mes, su cerebro se vuelve más capaz y se vuelve más alegre, porque me ha parecido que a mi sobrino le pasaba esto. Quiero investigar sobre esto. Tú no te lanzas directamente a hacer un proyecto investigador quitándole tablets a los niños. Lo primero que haces es buscar si alguien ha investigado sobre eso y qué soporte teórico tiene ese presupuesto que tú has hecho. Entonces, seguramente te encontrarás con evidencia científica a favor y en contra y con algunos teóricos que plantean esa posibilidad, ¿no? Entonces ya haces una fundamentación teórica de tu investigación basándote en lo que dice. A lo mejor no directamente de ese detalle concreto, pero sí de detalles de los niños que juegan con juegos dinámicos y al aire libre no sé qué, tienen más desarrollada la capacidad tal. Tú dices, ostras, no se ha hecho sobre quitar tablets, pero es verdad que si yo le quito la tablet juega a lo mejor más al aire libre, por ejemplo, ¿no? Es decir, conectas cosas que sí se han estudiado
con tu idea para dar una fundamentación. Es decir, ¿por qué yo creo que esto puede funcionar? No simplemente por una intuición o por una observación de un caso único, sino porque esa observación o esa intuición te da pie para investigar en ese campo. Haces la fundamentación teórica y de ahí sacas la hipótesis. Mi hipótesis de trabajo es esta. Yo creo que aplicando esta variable, interviniendo de esta manera, voy a conseguir este resultado. Cuando llegas al final, si no se ha cumplido, es cuando ya hablamos de método inductivo. Volvemos hacia el otro lado. No se ha cumplido, luego la teoría igual tiene fallo. Me la cuestiono. Ok. ¿Bien? Sí. Sí, puedo pedir una asesoría porque veo que un tema que quería trabajar no voy a poder trabajarlo. O igual sí, depende. Ya. ¿Vale? Gracias. Entonces, ahí lo importante, mi consejo es, cuando hables con tu tutor, cuéntale estas inquietudes que tienes, las ideas que tienes. Porque a lo mejor a ti no se te ocurre cómo, pero el que tenga más experiencia te diga, oye, así del modo que dijiste no se puede trabajar, pero ¿y si le das este cambio o este enfoque? A lo mejor sí puede aterrizar a un trabajo experimental una idea que tú tienes. Porque lo más difícil es tener ideas originales y útiles al mismo tiempo, que sirvan para algo. Si tú ya tienes una idea original y útil, no la desestimes del todo. Déjala ahí y se la planteas al tutor. Y le dices, oye, esto se podría aprovechar de alguna manera, ¿cómo podríamos enfocarlo? Y a lo mejor te sorprende y entre los dos sacáis algo interesante, ¿vale? ¿Sí? Gracias. Bueno, de nada, un placer. Bueno, pues avanzamos. Siempre mi experiencia es que cuando alguien pregunta, se benefician todos. Porque generalmente hay quienes, tanto de los que están en directo como luego lo ven grabado, se les ocurre la misma pregunta o tienen la misma dificultad, ¿vale? Así que eso que has hecho es un bien para todos. ¿Okay? Cuando hablamos de ciclo deductivos e inductivos, por lo tanto, nos estamos refiriendo a eso, lo que acabo de decir, ¿vale? Partimos del método hipotético deductivo, pero al final terminamos llegando por inducción a conclusiones. Esto lo habíamos visto y estábamos en esto perfectamente. Vale. Y ya me tengo que dar prisa, porque ya me queda poco tiempo. Al final, el tiempo vuela. Pero yo creo que sí, más o menos termino. Perdóname un segundo que compruebe. ¿Cuánto me queda? Me parece que sí que me queda muy poco. Ah, no. Me queda más de lo que pensaba. Bueno, voy a terminar una sección, una parte, y el próximo día ya terminamos esta y hacemos el 2. ¿Vale? Bueno. Se me fue. Veamos. Objetivo general. Vamos a hablar con los mismos ejemplos, ¿vale? Para que sea fácil seguir el hilo. Sobre la pregunta de la lactancia materna, el objetivo general, por lo tanto, sería analizar la influencia de la lactancia materna superior a 6 meses en el alcance de hitos psicomotores en el otro primer año de vida. Si os fijáis, varía muy poco la frase. Por eso es lógica la confusión entre objetivo y pregunta investigadora, ¿no? Porque es casi lo mismo, es la idea, está en el objetivo. Pero tú en el objetivo dices cuál es el objetivo concreto de tu investigación. El objetivo es analizar. ¿Cuál es la influencia? Es tu pregunta, tu inquietud es, oye, ¿a qué influencia tendrá esto? Ahora, ¿cuál es tu objetivo experimentador? Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer tú para alcanzar a responder al cual? Es un análisis de la influencia de la lactancia. ¿Vale? Pues utilizamos distintas expresiones. Cuando es la pregunta investigadora, que generalmente la pregunta investigadora termina convirtiéndose en el título de tu trabajo de fin de máster, ¿vale? A cuando redactamos el objetivo. Que ahí decimos concretamente qué hacemos. Lo que hacemos es un análisis, analizar. Y generalmente se expresa así en infinitivo. Se dice analizar. No se dice hacer un análisis. No, eso es muy largo. Es analizar. Fijaos, lo mismo exactamente con el otro. La pregunta investigadora es ¿cuál es el efecto del estrés crónico? El objetivo se redacta diciendo analizar el efecto. ¿Vale? Ya lo tenemos. Así de tonto. Llegamos a la hipótesis. La hipótesis, en realidad, es la respuesta que nosotros creemos que vamos a obtener. Y me diréis, entonces, si ya estás pensando que hay una respuesta, ya eres subjetivo porque a lo mejor tú quieres conseguir la respuesta. Pues sí, le pasa a muchos investigadores y sobre todo le pasa a muchos novatos, que son los TCGs y TCMs, ¿no? Pero no debería ser así. En realidad, el objetivo de la hipótesis no es llegar a cumplirla, es llegar a verificarla o falsearla. Tanto si la verificas como si la falseas, adquieres conocimiento. Adquieres conocimiento de que eso sí es así o de que eso no es así. Ese es el objetivo del investigador. Pero como hay que redactarlo de una manera, pues se redacta en positivo normalmente, en hipótesis. En creo que esto sí va a hacer efecto, ¿no? Pero yo voy, luego, y lo compruebo. ¿De acuerdo? El problema de investigación, por lo tanto, es el que va a ser motivado por esa pregunta de investigación, que es el punto de partida. De la pregunta de investigación, como hemos visto, se deriva el objetivo general, simplemente añadiendo analizar prácticamente. A veces la redacción puede utilizar otros sinónimos o otros infinitivos concretos, ¿vale? La hipótesis es la posible respuesta. Tenemos que esto va a provocar esta cosa. Y, por lo tanto, cumplir el objetivo general, si yo hago ese análisis bien hecho, analizar, voy a saber al final si la hipótesis se cumple o no se cumple. Es decir, si vamos a aceptar esa hipótesis o vamos a rechazarla. ¿Ok? Todo muy sencillo. También podemos entender que el problema de investigación es que no tenemos respuesta a la pregunta, ¿vale? Es decir, si no, no tendría sentido. Si ya tenemos la respuesta, ¿para qué vamos a investigar? Cuando hablamos de investigación, estamos hablando de eso, ¿vale? ¿De qué respuesta tendrá esa pregunta? Tercer punto, justificación. También es importante. Sobre todo frente a un tribunal, pero también frente a la comunidad científica. La comunidad científica, porque si no, no te lo publican, y frente al tribunal, porque igual no te prueban, ¿no? o igual te ponen mala nota. ¿Por qué? Porque hacer preguntas investigadoras a lo loco no tiene sentido. Tiene que ser, ya que haces mucho esfuerzo, dedicas mucho tiempo, es para algo. Entonces, tienes que justificar por qué es interesante para la comunidad científica lo que tú vas a investigar. Esa es la justificación. Entonces, pues mira, yo creo
haciendo este análisis podemos tener este beneficio, ¿no? O este conocimiento nos va a reportar este bien a la comunidad científica o a la salud mental de la población o lo que sea. ¿Ok? Bueno, revisión de la literatura. Eso es fundamental también. ¿Por qué? Porque, como os decía, incluso para poder luego elaborar tu propia hipótesis vas a necesitar puntos de partida y teorías que sustenten lo que tú afirmas, aunque sea como hipótesis, pero no puede venir de la nada. Luego, otro punto crítico es el diseño de investigación, que esté bien diseñado. Si está mal diseñado, aunque tu idea sea buena, probablemente no dé resultados estadísticamente significativos. Y entonces el traste es como, no te dice nada. Si no te dice ni si sí ni si no, pues casi siempre es porque el diseño de la investigación no fue el correcto. La metodología falló, ¿vale? Y por último, otro punto importante es la recogida de datos. Si tú haces una buena intervención, pero en el momento de recoger los datos fallas, luego harás un análisis estadístico para interpretar los resultados y fallará. En resumen, cada una de las fases hay que cumplirla y bien, porque si no, al final el resultado obtenido tiene lo que llamamos sesgos, que son fallos en el análisis o en algún momento del proceso. Si lo hemos hecho todo bien, ojalá, ¿no? Si hacéis un experimental que sigue todos los pasos bien, llegará el momento de hacer la redacción de un informe final donde, digo, si está todo bien hecho, está bien elegida la pregunta, está bien elegida la hipótesis, está bien elegida la metodología, cómo vas a probar eso. Está bien hecha la recogida de datos y bien hecho el análisis, tendrás resultados concluyentes de algo, a favor o en contra, ¿vale? Y entonces es cuando harás la redacción del informe final. Y ahí podrás sacar conclusiones, algunas muy concretas, relacionadas con lo que tu equipo investigador ha visto, y otras en discusión con otros autores que han investigado lo mismo parecido. ¿Vale? ¿Ok? Y ya ahí en el tema 2 veremos fases y componentes del proceso de investigación de forma más detallada, porque se trata, entre otras cosas, esta asignatura que os sirva también, ¿no? Para el futuro. Y yo creo que ya sí. Si me meto en el siguiente